Su Chevrolet se ve original y anda bien. Mirvic Repuestos. Mirvic Repuestos, una vida dedicada a ser tan original como vos. Su Chevrolet se ve original y anda bien. Cerro Largo y G. Mirvic Repuestos. 2901-1675. Robert, un gusto saludarlo, bienvenido a Tirando Paredes. Rodolfo Larrea es mi nombre, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Un gusto estar conversando contigo, con la audiencia de la radio. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Robert, yo sé que hay pocos minutos, yo le quiero agradecer este espacio y quiero ir ya directamente a los bifes, si usted me permite. Antes que nada, reflexiones de lo que ha pasado en las escuelas rurales, que fue lo primero que fue recomenzando, y cómo podemos de alguna manera el tema de la escuela rural llevarlo al tema de Rivera con esta realidad dura que estamos viviendo en cuanto a los casos positivos que se han dado en las últimas horas. Bueno, nosotros tenemos una realidad que es el inicio, el 22 de abril, de los centros educativos rurales. Ayer llegamos a 887 centros abiertos desde esa fecha, es decir, a un mes. Estamos prácticamente cubriendo todo el universo, salvo hemos dejado fuera los internados y esas cuestiones que obviamente no están autorizadas a abrir. A partir del 1 de junio se van a abrir 93 escuelas de Canelones que habían permanecido cerradas. Ha sido una experiencia, yo le diría, dentro de la realidad que nos toca vivir, una experiencia exitosa que demostró el compromiso de los docentes, de los funcionarios, de las comunidades educativas y de las familias para prevenir situaciones vinculadas a la salud y a la sanidad, adoptando todas las medidas preventivas que estaban establecidas en el protocolo que se aprobó con el Ministerio de Salud, con el SINAI y con los sindicatos, y es en definitiva una experiencia que ha servido y va a servir de mucho para el reinicio de actividades a futuro. Tenemos una cuestión a mejorar en esa experiencia, que es la asistencia de los niños, que ronda en el entorno del 50% a nivel nacional, o sea que es una cuestión que debemos avanzar, porque como ustedes saben, tanto en esa ocasión como en las próximas, la asistencia será voluntaria, ¿no? Exactamente, una asistencia voluntaria, depende de los papis que terminen mandándonos a sus hijos a la escuela. Le decía puntualmente cómo se ataca este tema de Rivera en función de las escuelas rurales con esta situación complicada que está viviendo el departamento. Bueno, nosotros ahí estuvimos en contacto con el Ministerio de Salud Pública, en todo este tema hemos estado en contacto con la autoridad sanitaria, con el SINAI en particular, que es en definitiva el que habilita, ya abre, levanta o baja la llave y nos permite iniciar, y en el caso de Rivera lo que se nos ha recomendado en las actuales circunstancias y hasta hoy, porque yo digo, esto es una cuestión de evolución permanente, día a día, y el presidente lo anunció ayer, se suspendieron las actividades todas, salvo el brindar alimentación, que es lo que hemos mantenido en la ciudad de Rivera. No así en las actividades que estaban previstas o se llevan adelante fuera de la ciudad. En particular, es el caso de las escuelas rurales, que han permanecido abiertas y permanecen. Yo lo consulté especialmente, explicité la situación, porque ahí hay alguna particularidad en todas las escuelas rurales, como ustedes saben, ¿no? Es decir, muchos docentes, no tengo exacto el número de Rivera, pero unos cuantos viajan desde la ciudad de Rivera hasta la comunidad rural. Claro, claro. Entonces, esa circunstancia se entendió pertinente que debía continuar, y bueno, y nosotros cumplimos un poco las previsiones sanitarias, porque yo siempre le digo a los maestros y en general, uno en esto tiene que tener muchas previsiones, precauciones, tomar todas las medidas necesarias. Ahora bien, hay una autoridad sanitaria que es en definitiva la que uno le guía el accionar, ¿no?, en todo esto. Perfecto, perfecto. Robert, tú hablabas de aproximadamente un 50% de concurrencia. Hacerte dos preguntas en una. Por un lado, ¿cómo analizan ustedes estos primeros días, estos primeros pasos de las clases virtuales para los niños y para los papás de los niños, que ha sido todo un tema? ¿Y cómo analizan ustedes quizás la diferencia a la hora del aprendizaje entre ese 50% que empieza a tener clases presenciales a los chicos que siguen teniendo casi clases virtuales por decisión de los papás de no mandarlos todavía al colegio? Bueno, eso genera un conjunto de desafíos, ¿no? Ya sea, en primer lugar, creo que el que tiene mayores desafíos hoy por hoy es la maestra, el maestro, el profesor, cuando nos reintegremos a los liceos y a la SUTU, porque va a tener que combinar estrategias distintas con alumnos que tienen algunas posibilidades y otros que no,
Por ejemplo, el tema de la conectividad, muchas veces y en la enorme mayoría no es por una cuestión voluntaria, es por una cuestión de impedimento de conectividad o de equipamiento, y en el caso de la presencialidad sí es una cuestión voluntaria. Yo creo que la presencialidad, en particular en determinados contextos, yo me atrevo a decir que en general, ¿no? En esto no tenemos la verdad revelada, ni mucho menos, porque estamos en general aprendiendo todos los días en esto de enseñar y de aprender a través de estas nuevas características, pero diría que la presencialidad es un elemento importante al momento, a la hora de aprender, ni que hablar el de formar, el de enseñar. Entonces, lo que nosotros acá tenemos que reforzar mucho es el vínculo con la familia, el incentivar a que las familias concurran a los centros educativos, a que las familias vean las medidas que se adopten en lo que tiene que ver con la prevención, la sanidad, y una vez que genere confianza, resuelvan la asistencia, que además va a ser muy esporádica, ¿no? Eso también hay que tenerlo presente. Bien, tú hablabas de un tema de la conectividad, o sea, me parece interesante poder plantearle a los amigos que nos prestan el oído habitualmente todas las mañanas. Por un lado, los que están en cuanto a la presencia materialmente, físicamente en el lugar, perfecto. Después aquellos que sus papás han resuelto con los chicos mantener las comunicaciones desde el punto de vista virtual. ¿Se tiene un cálculo aproximado de aquellos chicos que por falta de conectividad, por falta de tecnología, no están teniendo ni una ni otra posibilidad de seguir desarrollando sus conocimientos? Sí, estamos con situaciones complejas. Tenemos en el entorno, hemos venido mejorando, pero teníamos en el entorno del 20% en educación media que no tiene conectividad en ningún momento. Esto implicó, reitero que hemos venido mejorando y hemos bajado esa cifra, pero estaba en el entorno de 48.000, 49.000 estudiantes que no tenían conexión. Y en educación primaria estábamos en el entorno de los 15.000, lo cual nos lleva a cifras cercanas 65, 70.000 en toda la educación. Conectividad, cuando uno dice conectividad, mucho hablamos, esa medida la tenemos en función de la plataforma CREA, el Plan Ceibal. Hay que recordar que los docentes han desarrollado múltiples estrategias para mantener otras formas de contacto. Cuando uno visita el medio rural, ve que el WhatsApp, ve que las redes sociales han sustituido un poco la plataforma. Obviamente, un WhatsApp u otro medio no tiene las prestaciones que tiene una plataforma educativa, que permite abrir un salón de clase, que permite que exista videoconferencia, foros, intercambios, repositorios de materiales, realización de ejercicios. No es lo mismo, pero también acá nosotros apostamos en una primera instancia a una cuestión que nos pareció fundamental y prioritaria, que continúa, pero que fue el foco en la primera instancia, que es la vinculación, ¿no? Es decir, mantener al estudiante vinculado al docente y a la comunidad. Claro, absolutamente. Aparte como un elemento de referencia, no solo el maestro que enseña, sino también ese referente que se pueda tener en el aula, que eso solo lo da la posibilidad de que el chico con su presencia pueda de alguna manera captar determinadas situaciones que se transmiten a través de los valores, eso sin ningún tipo de duda. Hiciste conferencia de prensa conjuntamente con el presidente, anunciaron para los primeros días de junio, mediados de junio y fines de junio las distintas formas de retornar justamente a los colegios. Han pasado algunas horas, ¿cuál es la repercusión que ha tenido esa conferencia desde tu percepción al momento? Nosotros, en una primera instancia había una gran expectativa que me parece que generó una ansiedad desmedida de muchísima gente y que muchos entendieron, otros no entendieron. Nosotros también tuvimos que mejorar nuestra forma de comunicación, lo hicimos inmediatamente, porque, un regreso paulatino no es lo mismo que un regreso total. Entonces nosotros aquí tuvimos que seguir los consejos que el Comité Honorario Científico nos puso sobre la mesa, en lo que tiene que ver a la gradualidad, a la territorialidad, a poner algunos focos que permitieran iniciar paulatinamente el retorno. Entonces nosotros tuvimos la vulnerabilidad también, tuvimos la vulnerabilidad social, que es en los contextos de mayor
cuestión social a atender y la vulnerabilidad académica, la culminación de ciclos, el poder establecer las mesas de exámenes para también poder continuar los estudios terciarios o universitarios de más de 4.500 estudiantes que tienen pendiente 1 o 2 exámenes en educación secundaria y en UTU. Entonces, todas esas cuestiones nos llevaron a aprobar un calendario que, respetando las sugerencias sanitarias, había que comunicarlo, y bueno, lo fuimos comunicando, y lo que estamos diciendo en general, y es una cuestión que debemos ir aprendiendo de a poco todos, y nosotros en primer término, es que el regreso a partir del próximo 1 de junio, que comenzamos con las escuelas a aprender y de tiempo completo, de los quintiles 1 y 2, el 40% de menores recursos del Uruguay, así como con los sextos años de educación secundaria y terceros de UTU, va a ser un regreso diferente al cuando nos fuimos el 13 de marzo. Nadie pretenda, bajo ninguna circunstancia, que nosotros vamos a volver y vamos a tener la misma forma presencial de educación que teníamos cuando interrumpimos los cursos. Esto va a ser secuencial, va a ser algunas veces a la semana, no más de 4 horas, con ingresos per lado, con recreos secuenciados de manera distinta, cosa de evitar las aglomeraciones, con muchísimas medidas de precaución, de seguridad, de prevención. Entonces, esas cosas son importantes tenerlas en cuenta, porque si uno cree que vuelve a lo que dejó el 13 o el 14 de marzo, está equivocado. Y es obligación nuestra informarlo, tratar de evacuar dudas, aprovechar las oportunidades que nos dan ustedes para conversar con la gente, y creo que por ahí es el camino, ¿no? Robert, está claro que la regulación tanto a nivel de la educación privada como pública depende directamente de ustedes, pero no queremos pasar la posibilidad de hacer una consulta y quizás los oyentes, porque tenemos varias consultas al respecto, orientarlos, y es con respecto al tema del pago de cuotas en la educación privada, y me imagino que ustedes estarán al tanto de las grandes discusiones que hay entre instituciones y padres con respecto a si está bien o es justo que en este estado de situación, donde también cambió la realidad de los padres, las instituciones cobren el 100% de la cuota como si esta fuera una situación totalmente normal. Si existe por parte del gobierno una regulación al respecto, o esto queda librado a cada institución el realizar o no un determinado hecho. En realidad, ustedes saben que esa cuestión vinculada a el relacionamiento económico entre los padres y las instituciones es propio de las instituciones y los padres. La ANEP no interviene, no hay una regulación en cuanto a una estandarización de cuotas. Lo que nosotros hacemos como Administración de la Educación exclusivamente en los establecimientos habilitados, nosotros tenemos 2 tipos de establecimientos privados, los habilitados y los autorizados. Los autorizados, nosotros tenemos diferencia en cuanto al mantenimiento de la seguridad, la salubridad, en un marco de libertad de enseñanza como establece la Constitución. Y en los habilitados, además, supervisamos lo que tiene que ver con el cumplimiento de los planes y los programas de estudio, porque quien egresa de un establecimiento privado habilitado se le acredita la culminación de ciclo como que lo haga en un establecimiento oficial. Entonces, ese es nuestro grado de injerencia. Todo lo que tiene que ver con el pago de cuotas, pago o no, exoneración, descuento, es una cuestión que queda librado a la relación que existe entre los usuarios del servicio y la institución de que se trata. Perfecto. Con respecto al tema que no escapa a la realidad, que es el tema sanitario de la vacunación de los chicos previo al tema de la gripe, ¿no?, que está pidiendo el Ministerio, ¿ustedes son conscientes que hay instituciones, sobre todo privadas, que están demorando entre 30 y 40 días el otorgar las horas para poder vacunar a los chicos? La verdad que no tengo esa información. Sí conozco las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública en relación con ese tema, la exhortación que nosotros hicimos en el marco del reglamento de escuelas rurales, cuando abrimos las rurales, a que los estudiantes y en particular nuestros docentes se vacunaran y tuvieran una inmunización antigripal, lo cual el Ministerio, y ACE en particular, habilitó partidas de vacunas para que ello fuera posible, pero es la información que tengo, o sea que bueno, esa información no le paso el dato que van a haber chicos que van a comenzar las clases sin la vacuna, porque hay prestadores privados que están demorando entre 30 y 40 días la hora para poder vacunar a los chicos.
Había todo un cronograma, un calendario que en su momento me informé que había establecido el Ministerio de Salud Pública, según, digamos, población de mayor o de menor riesgo, iban brindando y suministrando la vacuna, ¿no? Sí, no, esos casos fueron cumplidos. Simplemente esa forma, digo, de información, porque no me parece un detalle menor, más que se viene el frío y lo demás, y me parece muy correcto seguir respaldando lo que este gobierno está haciendo y que todos nosotros tenemos que de alguna manera poner nuestro granito de arena. Y estas oportunidades que tenemos, como bien dice usted, para nosotros son fundamentales para aclararle a la audiencia, quizás hechos que a ustedes no les llega, pero a nosotros sí, a través de la radio, y está bueno poderlo aclarar. Si está dentro de sus facultades, bárbaro, y si no, bueno, cada uno sabrá cómo tiene que proceder. No, lo que se puede hacer, que es interesante, es informar respecto de la circunstancia y que quienes tienen responsabilidad en el tema, esto es la autoridad sanitaria, verifique y adopte las medidas que correspondan, ¿no? Está muy bien, está muy bien. Queremos ser muy cautos a la hora de cumplir, nos dijo Hernán, nuestro compañero, de 1:30 y 45 por su agenda. Le queremos agradecer, simplemente una reflexión final, esto para descontracturar un poquito. ¿Se ha reído mucho de los WhatsApp de los padres después de la conferencia de prensa? Sí. Todo lo que han hecho, la verdad que sí, que me reí, me divertí, porque es una manera también de canalizar una circunstancia que nos tiene a todos afectados, porque esta situación que hemos vivido durante hace varios meses, desde el 13 de marzo hasta ahora, nos ha puesto a todos a prueba en distintas facetas y aspectos de nuestra vida. Claro. Y esta es una, y bueno, a nosotros nos toca estar en esta situación, y la verdad que me reí bastante, sí, y como ustedes, tengo muchos grupos de amigos que fueron alimentando a partir de las 9 de la noche, 9 y poquito de la noche, todo lo que se fue generando. Y Robert, y con los amigos que tienen hijos chicos, ¿lo cargan mucho por WhatsApp? Sí, la verdad que sí. Y muchos querían, con la ansiedad, comenzar antes pero ¿qué pasa? ¿Por qué recién esto? Pero lo que acá hay que tener bien claro es que nosotros, todas las medidas que estamos tomando, lo estamos haciendo con el respaldo y en el marco de la habilitación sanitaria, está claro. Y tratando de que avanzar, como yo ya lo he dicho varias veces y se los digo a ustedes, como nos pasa en la vida, cuando uno avanza seguro y a paso firme, luego si tiene que retroceder y dar una marcha atrás, no va a tener mayores problemas. Yo le quiero, estamos en esa línea. Muy bien, le quiero decir algo. Yo hace 2 elecciones que vengo votando anulado, por una decisión personal, porque sinceramente no encuentro algo que me motive lo suficiente para votar. Tengo 52 años. Déjeme decirle de este lado que están haciendo las cosas muy bien. Por lo menos como ciudadano, están haciendo las cosas bien. Así que esto de las cadenas uno lo termina también tomando un poco en joda, porque también hay que divertirse en momentos críticos. Le pongo el último ejemplo. Una mamá dijo, bueno, después de la conferencia yo, a mi hijo chiquito, lo mando el primero. Si no me lo toman, lo mando el 15. Si no me lo toman, lo mando el 29. En algún momento va a entrar. Gracias, Robert, por estar muy gentil. Bueno, les mando un saludo y gracias por la oportunidad. Abrazo grande. Que pase bien.